Paso ustedes, hermanos. Bueno, ya oramos, ya pedimos licencia celestial para estudiar la palabra del Señor y les invito a que tomen sus lugares. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a mandar un saludo vía internet a la Iglesia de Dios, Séptimo Día, allá en México, en Tierra Colorada, Guerrero, de parte de la Iglesia de Dios, Séptimo Día de Galena Park. Un saludo para ustedes. Dios les bendiga y bueno, esperamos que algún día podamos conocer a mis paisanos de allá de Tierra Colorada, Guerrero. Y a todos los hermanos que estamos aquí, bueno, vamos a disponernos para aprender un poco de la palabra del Señor. ¿Estamos dispuestos? Bueno, quiero recordarles solamente porque han pasado algunos años que ustedes conocen el Evangelio y todo el tiempo se habla de los eventos que sucedieron después del gran Pentecostés en los años 30, cuando Cristo murió y después que fue la Pascua, a los 10 días se derramó el Espíritu Santo ahí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Aquel evento fue maravilloso porque el Espíritu se derrama sobre la iglesia para testimonio a las naciones, porque recuerden que había de todo el mundo, personas representantes de todo el mundo, y estaban ahí para celebrar esa fiesta que para los judíos era solemne y muy amada, muy preciada. Estando allí reunidos los 120 discípulos, estaban esperando el mandato de Dios, orando, ayunando, y cuando se cumplió el tiempo, después de la Pascua, esperaron algún tiempo y pues se derrama el Espíritu Santo en una forma gloriosa y la iglesia, los discípulos empezaron a hablar otras lenguas, otros idiomas, con el propósito, claro que las lenguas son para hablarse, no para tenerlas encajonadas, sino para manifestar el Evangelio, y aprovechando Dios de que la multitud de gentes que no conocían el Evangelio en otros idiomas, los discípulos empezaron a hablar en lenguas, en los idiomas naturales de aquellas personas, con el propósito de que el Evangelio se diera a conocer y se fuera con ellos, y así diseminar el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Eso fue uno de los eventos grandiosos que pasaron, hermano, o que pasó después de la caída del Espíritu Santo. La gente, los discípulos fueron llenos de poder para testificar el Evangelio. Pero lo sorprendente es que pasaron años, algunos años, y aproximadamente quiero tocar una cita. Cuando se escribe la carta a los hebreos, ya habían pasado casi 40 años, entre 35 a 40 años después del evento que he mencionado en Hechos 2. Al principio la gente, cuando miraba a los discípulos llenos del Espíritu Santo, querían convivir con ellos, querían estar con ellos. Pero después de 35 años, ese ánimo, esa gloria, ese poder, ese aliento, ese amor que se había encendido en el día del Pentecostés, ya había decrecido, ya había menguado. Y para demostrarles, hermanos, el apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo 10, verso 25, que no lo vamos a ver, si usted lo puede ver más adelante, dice: no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Cuando pasaron 35 a 40 años después del evento que hemos citado, la iglesia, la mayoría de las iglesias de los hebreos estaba desertando de la fe.
Ya no tenía ese brillo que tenía al principio. ¿Qué estaba pasando? Su ánimo fue hacia abajo. El amor que tenía por la obra decreció. La comunión que habían, en la cual comenzado en el primer siglo, o en los primeros eventos llenos del Espíritu Santo, se estaba terminando. Por eso se escribe la carta a los hebreos, para darles ánimos a la iglesia. No dejen de congregarse, no se olviden de hacer buenas obras, no se olviden de amar así como Dios les amó. Y para demostrarles, hermanos, quiero que me acompañen a leer unos versos de allí, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El verso es 41 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra, después que oyeron el mensaje, el primer sermón lleno del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, dice que los que recibieron esa palabra fueron bautizados, y en aquel día se sumaron casi 3,000 personas a la iglesia. Y me imagino yo, o pienso yo, qué tanto poder en la palabra del Señor, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que con un solo sermón se convirtieron 3,000 personas. Hoy, lamentablemente, en el siglo XXI, necesitamos 3,000 predicaciones para que por lo menos el zancudo o la cucaracha pueda moverse. Esa es la calidad de poder que tenemos hoy en la palabra, de que ni siquiera nos conmovemos a la palabra del Señor. Pero en aquel tiempo, la iglesia, los discípulos, tenían tanto poder en el Espíritu que con una sola predicación se convirtieron 3,000 personas. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire, nada de lo que dijo el verso 42 y el verso 43 y 44 lo dijo Dios. Porque vamos a llegar al número 45 y he preguntado a la iglesia, he preguntado pastor y ministro, decirle, ¿tú harías el verso 45? Dice, yo me quisiera parecer como la iglesia primitiva, en todo, menos en el verso 45. El verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes quisieran regresar a los cimientos de la iglesia en el siglo I? La mayoría, ustedes pueden decir sí, porque era muy hermoso, muy bonito, pero menos el 45. Yo no estoy dispuesto a vender mi casa o mi propiedad para repartírsela al necesitado. Y batallamos porque pensamos que todo esto, lo que hicieron los apóstoles, fue un mandamiento, una ordenanza de Dios, y no fue así. Dios no les dijo, miren, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, su obligación o el mandamiento es que permanezcan juntos, o que repartan su comida, o que estén allí en la iglesia o en las casas compartiendo el pan. Pero tampoco dijo Dios, vendan sus casas. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Sencillamente porque una persona llena del Espíritu Santo no permite que otra persona pase hambre o la necesidad. Si tú tienes la posibilidad de ayudarlo, el Espíritu Santo te mueve desde adentro para hacer algo por él. Sencillamente eso. No fue un mandamiento.
sino que el Espíritu Santo sembró en ellos el amor de Dios, así como Dios, el Padre, se despojó de su Hijo para darlo a la humanidad y para que la humanidad perdida sea salvo por Él. Así el hombre cristiano que cree en Cristo Jesús y en Dios se despoje de sus bienes para compartirlo con el necesitado. Por eso ellos sintieron el mover del Espíritu Santo. Dice, bueno, yo tengo 3 propiedades. Con el Espíritu Santo, con el amor de Dios y con estos hermanos que tengo, maravillosos, no necesito más que una propiedad. Así que esta y esta la voy a vender y la voy a repartir con los que tienen necesidad. No fue un mandamiento, fue una sugerencia del Espíritu, fue una inquietud que nació en el corazón de aquella sociedad, de aquella iglesia, y así lo hicieron. Dios Padre no le dijo, no lo hagan. El ministro no dijo, no lo hagan. El Espíritu dijo, no lo hagan. Ellos que sintieron, no dijeron, no lo voy a hacer, sino todo lo contrario. Sintieron el deseo y lo hicieron. Qué bonito, qué hermoso que regresáramos a ese tiempo. Pero dirá, bueno, menos con el verso 45. Porque, te imaginas, llevo 25 años pagando mi casa y para que yo la venda y yo se la dé al que no trabaja. ¿Sí? Pero cuando hay Espíritu de Dios, hermanos, estas cosas no se ven. Mire lo que dice. Quiero decirles algo, antes que se me olvide. ¿Quién cree usted que da más? ¿El que tiene más o el que tiene menos? Usted nunca va a ver una persona que tenga a grandes cantidades que ande regalando cosas. Pero sí vemos gente que no tiene nada y que da todo. La demostración es aquella viejita que dio todo su sustento del día, 2 monedas de cobre en el arca de las ofrendas. 2 moneditas de cobre. Y Cristo dijo, ella la que dio más. ¿Quién dio más, hermanos? ¿Los que tenían más o los que tenían menos? Claro está de que los que son más dadivosos son los que no tienen nada. ¿Sí? Entonces, el verso 46 dice, y perseverando unánimes, juntos, cada día en el templo y partiendo en el pan en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¡Qué hermosura! De que podamos nosotros, hermanos, despojarnos de que yo traje esto y eso es mío. Antes de cruzar la puerta que está allí, yo traigo una cacerola de comida. Después, antes de que entre la puerta, es mío. Pero cruzando la puerta y entrando al santuario, ya no es mío, es de ustedes. De la misma manera, lo que trajo el hermano Batalla era de él, pero al entrar al santuario, es mía y de todos. Ese debe ser el pensamiento, el corazón. Dice aquí con alegría y con sencillez de corazón. Es lo que se agrada a Dios, hermano, no que, eso no lo toques porque es mío. No, eso es tuyo. Lo comparto y te lo doy. Mira, come. Es lo que hacían ellos, por eso eran prósperos, hermano, en espíritu. Y mira, dice lo que dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser. La gente miraba a la iglesia, cómo se comportaban, cómo convivían, cómo compartían, cómo eran alegres, cómo eran sencillos. Y la gente miraba al grupo de la iglesia y ellos decían, yo quiero estar allí. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Porque son sencillos, son alegres, son amorosos, son compasivos, tienen ánimo y bueno, se ve la diferencia. ¿Cuántos
quisiéramos regresar a ese lugar, a ese tiempo de la iglesia, a ese inicio de la iglesia. Busquemos el capítulo 4 de Hechos. Y vamos a ver el verso 32. Y la multitud de los que habían creído, verso 32, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hey, hermano Posada, mi casa es tu casa y la suya es la mía. Era el pensamiento. Era el sentimiento de estas gentes. Tu casa es mi casa y mi casa es la tuya. O sea, yo no tengo nada, ustedes no tienen nada. Ustedes tienen todo y yo tengo todo. O sea, estando yo con ustedes, lo tengo todo. Sí, me expliqué. Entonces, un pensamiento, un corazón, un alma. Y la gente se enamoraba de ese grupo. La situación era bastante, muy bonito, muy precioso. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las cosas poseían, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según la necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, esto significa hijo de consolación, era un levita, natural de Chipre. Dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre natural de Chipre y tenía una propiedad en Jerusalén. En Chipre tenía propiedades, tenía casas y tenía una en Jerusalén, una propiedad. Llegó a la determinación, dice, bueno, yo vivo allá, tengo propiedades allá y tengo una aquí. Realmente esta no la necesito. ¿Quién la necesita más que yo? Pues los necesitados de la iglesia. ¿Quién lo movió a vender su propiedad? El Espíritu Santo. Entonces, pero lo que me inquieta es que siendo su nombre José, le cambiaron el nombre. Le pusieron Bernabé, que se llama o que significa consolación. Un hombre que se dedicaba a consolar a los demás. Era su ministerio. Entonces ellos dicen, bueno, José como que no rima con lo que hace. José tiene la misma raíz que Jesús también, que es Dios salva. Pero él no se estaba dedicando a salvar a la gente, sino a consolar. Entonces dice la iglesia, los discípulos, dice, bueno, no te queda ese nombre. Lo que estás haciendo es mejor que te llames Bernabé, porque tú consuelas a la gente. Y por eso le pusieron Bernabé. Y quiero decirte, hermanos, hermana, que usted y yo deberíamos ser los Bernabés de este siglo. Dedicarnos al consuelo de los demás. Darle una palabra de ánimo a los demás. Porque viene la oscuridad, viene el problema, viene la dificultad, viene la enfermedad y la gente se apaga. Entonces, la iglesia necesita un consuelo, una palabra de ánimo. Y ese debería ser una de nuestras tareas. Aparte de evangelizar y ganar almas para Cristo, deberíamos consolar a la gente.
y no de desconsolarlas. Entonces, hermanos, esta es la experiencia de la iglesia primitiva en el primer siglo. Pero transcurrieron, ya decía, 35 años a 40, y la iglesia, esa gloria de la iglesia primitiva ya había menguado. Como que se habían cansado de esperar tantos años y Cristo no había venido, y el amor empezó a bajar. El calorcito de hermanos se empezó a agotar. La comunión, como que ya se enfadaron de verle la cara al hermano Batalla, y pues nomás él y yo y el otro hermano, pues no sale de frijoles duros y que yo de pizza y todo aquello. Se empezó a apagar la situación, y por eso la carta a los hebreos aparece en escena y el apóstol escribe: no se desanimen. En cuanto al amor, provóquense los unos con los otros al amor. Provóquense a hacer las buenas obras. Recuerden en el principio. Miren, no dejen de congregarse porque la gente estaba renunciando a la fe. Capítulo 10 de Hebreos. Estaban abandonando la fe. Dice, no dejen de congregarse como algunos ya la tienen por costumbre. Pero también los hebreos habla del cuidado a los pastores que fueron al principio. Que en aquel tiempo, cuando empezó la iglesia, los pastores ya habían pasado 30 años, 35, 40 años. Ya los líderes estaban un poco ya acabados, trabajados. En otras palabras, ya estaban viejitos. Y entonces la carta dice, y de sus pastores no se olviden. Vean su fe y su comportamiento y síganlo. Si su comportamiento fue bueno, excelente, emítenlo. Pero hay una prueba, hay que pasarlo por el filtro ¿cómo se llama? Para probar si fue una persona digna de que se le recuerde o que se le dé amor. La carta a los hebreos surge para dar ánimo a la iglesia. Entonces, mi pregunta o mi participación aquí entra, ¿cómo convencerte a ti como iglesia hoy para estimularte que sigas en las buenas obras y en el amor fraternal y en el amor filial entre hermanos? ¿Cómo estimularte a ti de que si Dios dejó que Cristo viniera o se despojó de su Hijo para dártelo a ti, para que tengas una oportunidad de vida? Es mucho decirlo así, es mucho de que tú con ese mismo amor ágape puedas amar a Dios, despojándote de todo y también practicar el amor filial, el cariño entre hermanos, demostrarle que si tú ves a una persona necesitada, poderle dar un vaso de agua, como el hermano que dice, ya te voy a poner un vasito de agua para que si se reseca con el respeto de ustedes.